Bienvenido a este canal. El día de hoy vamos a llevar lo que es la parábola, para lo cual vamos a dar primeramente la definición. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a una recta llamada fija directriz y a un punto fijo llamado foco son iguales. Dicho de otra forma, para que lo entiendas, vamos a explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Según la definición nos dice que los puntos que forman la parábola, ¿no? Tienen por decir, voy a agarrar un punto de ejemplo. Si yo tengo este punto, un punto P, ¿no? Dice que la distancia a una recta fija, en este caso esta recta que vemos se llama directriz, ¿ya? A esta directriz, ¿no? Esa distancia desde la recta fija al punto de la parábola, ¿no? Es una distancia, y esa misma distancia desde el punto hasta otro punto llamado fijo, que se llama foco, ¿no? Son iguales. Quiere decir, si esta distancia vale distancia 1, esta también va a ser igual a una distancia 1. Si esto mide 5 unidades, esta distancia de este punto al foco también va a medir 5. Entonces, cuando definimos la parábola, está diciendo que todos los puntos, no importa dónde se encuentren, puede que este punto se encuentre en este sector, ¿no? Entonces, la distancia, por decir, desde la directriz a ese punto, y desde el foco a este otro punto vamos a llamar una distancia 2, y esta va a tener también la misma distancia, la misma cantidad, la misma unidad. Si esta vale 15, esta también va a ser 15. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la definición de parábola, ¿no? Es el lugar geométrico de todos los puntos de la parábola que mantienen una distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco, y esas distancias son iguales. Entonces, esa es la definición de parábola. Ahora vamos a conocer los elementos que vamos a ver en una parábola. Lo que habíamos visto anteriormente era en la definición la directriz. La directriz es una recta, en este caso, que está siempre frente a la parábola. Ahora, en la parábola vamos a ver también lo que es el foco, ¿ya? El foco se encuentra dentro de la parábola. Este punto que estoy marcando en este caso se llama foco, ¿ya? Y este foco es importante porque hemos visto que en base al foco y a la directriz se define la parábola. Ahora también dentro de la parábola vamos a ver otro punto. Este punto que estoy marcando en este momento se llama vértice, ¿ya? El vértice es el punto en donde la parábola converge, es decir, que da la vuelta y retorna hacia al otro lado para dar la abertura. Entonces, el vértice es un punto importante en la parábola. Aparte de conocer lo que es la directriz, el vértice, el foco, también vamos a conocer lo que es el lado recto. El lado recto es este segmento que está que une, digamos, a la parábola en dos extremos, ¿no? Pero lo importante es que el lado recto pasa por el foco, ¿no? Entonces, a eso vamos a llamarlo lado recto. Ahora, ¿qué debemos saber de importante de la parábola? Primeramente, que entre la directriz, el vértice y el foco hay una distancia constante, es decir, que son distancias iguales. Por ejemplo, la distancia desde la directriz hasta el vértice, yo la voy a llamar una distancia A. Esta misma distancia A se repite entre el vértice y el foco. Mantiene la misma distancia. Si esta distancia entre la directriz y el vértice es A,
Esa misma distancia se repite entre el vértice y el foco. Eso es importante en la parábola. Ahora, otra cosa que debemos tomar muy en cuenta es que el lado recto, este segmento que pasa por el foco, es 4 veces la distancia A. Es decir, que este lado recto va a ser igual a 4 veces la distancia A. Entonces, el foco vendría a ser el punto central de este segmento. Si esta distancia vale A y esta otra vale A, quiere decir que yo puedo dividir aquí en A, y esta otra A, dándome como resultado 1, 2, 3, 4 veces A. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el momento de graficar, nosotros también tenemos que diferenciar que si tengo aquí una distancia, por decir, de 2 centímetros, aquí va también entre el vértice y el foco, va a haber de 2 centímetros. Pero entre del foco, que parte al segmento al lado recto a la mitad, quiere decir que va a haber hacia uno de los lados de la parábola, va a tener, si esto valía 2 centímetros, va a ser 2 centímetros para hacia arriba, 2 centímetros hacia abajo. Entonces, 4 veces A. Entonces, eso es importante en la parábola. Además, vamos a hablar que la parábola se abre. ¿Dónde decimos que se abre? Porque si vemos esta parte que está finalizando hacia el lado derecho en este caso, se está abriendo hacia el lado derecho. Entonces, quiere decir que su abertura está hacia el lado derecho. Ahora, en la parábola vamos a ver diferentes casos. En este tema vamos a estudiar cuando la parábola se abre primeramente hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Posteriormente vamos a estudiar cuando la parábola se abre hacia arriba y cuando se abre hacia abajo. Entonces, quiero que tomes muy en cuenta lo que te acabo de explicar. Ahora vamos a ver la ecuación de la parábola. Para conocer la ecuación de la parábola, lo que también llaman la ecuación canónica, es importante conocer primeramente que hay dos ecuaciones para definir la parábola. La primera, vamos a decir, cuando la parábola es paralelo al eje X. Al eje X. Cuando la parábola es paralela al eje X, su ecuación va a ser y menos k elevado al cuadrado es igual a más menos 4 veces la distancia A por x menos h. Ahora, también una segunda, cuando la parábola es paralela al eje de las Y. Entonces, la ecuación de la parábola va a variar y va a ser igual a x menos h al cuadrado igual a más menos 4 veces la distancia A de y menos k. Entonces, tenemos las dos ecuaciones. Ahora, si observamos detenidamente las dos ecuaciones, ¿dónde es que varían? Aquí tenemos y menos k al cuadrado. Además, que está en exponente 1, x menos h. En la segunda, que es paralela al eje y, vamos a ver x menos h al cuadrado, ¿no? Y que y menos k está en exponente 1. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, primeramente, cuál es su gráfica o cómo debemos graficar? Nos vamos a dar de cuenta, primeramente, por la variable que está a exponente 1. En este caso, x está en exponente 1. Cuando vamos a ver x en exponente 1, vamos a hablar de una parábola que se puede abrir o bien hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuando vemos que
en este caso el exponente 1 es para y, vamos a hablar de una parábola que se abre hacia arriba o bien que se abre hacia abajo. Entonces, dependiendo mucho de cuál lleva el exponente unitario, en este caso x, si es 1, se va a abrir o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y si es y el que tiene exponente 1, va a ser que se abre o bien hacia arriba o bien se abre hacia abajo. Entonces, esto es muy importante y dependiendo del signo vamos a saber si se abre hacia la izquierda o hacia la derecha o si se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es importante que tomemos muy en cuenta estas dos ecuaciones. Ahora veamos la parábola con eje paralelo a x. Habíamos visto que cuando la variable que lleva exponente 1 nos indica en qué eje paralelo se encuentra. Por decir, en este caso, si x lleva exponente 1, va a ser con eje paralelo a x. Y su ecuación ya habíamos visto que es y menos k al cuadrado igual a más menos 4 veces a por x menos h. ¿Ya? Ahora, si el vértice de la parábola pasa por el origen del plano cartesiano, en el punto 0,0, la ecuación de la parábola viene a ser y al cuadrado igual a más menos 4 veces a por x. Esto cuando el vértice se encuentra en coordenadas 0,0. Esta va a ser su ecuación. También es importante que, dependiendo de la ecuación general, en este caso lo que es k y h vienen a ser el vértice, es decir, que el vértice va a tener coordenadas h, k. Van a ser números. Entonces, en la ecuación lo que va a ser número va a ser primeramente k, a, que es una distancia que hemos visto anteriormente en la definición, y h. Mientras que y x van a mantenerse siempre como letras dentro de la ecuación. ¿Ya? Entonces es importante esta aclaración. Cuando vemos el signo positivo en la ecuación, es decir, que y menos k al cuadrado es igual a más 4 veces a por x menos h. Si vemos el signo más o el signo positivo en la ecuación, quiere decir que su gráfica de esta ecuación, la parábola se va a abrir hacia la derecha. Va a tener esa gráfica cuando el signo es positivo en la ecuación. Pero si el signo es negativo en la ecuación, es decir, que y menos k al cuadrado es igual a menos 4 veces a por x menos h, si tiene signo negativo, ya no se va a abrir la parábola hacia la derecha, sino va a abrirse hacia la izquierda. Su abertura va a estar hacia la izquierda. Entonces, es importante que tomemos en cuenta los signos, si es negativo o si es positivo. Además, que ya sabemos que se va a abrir de forma positiva hacia el lado derecho o de forma negativa hacia el lado izquierdo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos piden hallar la ecuación de la parábola que tiene foco en el punto 3,0 y directriz x igual a menos 3. Para poder graficar la parábola y encontrar su ecuación, primeramente debemos hallar el vértice, que es importante para poder reemplazar en la ecuación de la parábola, y también calcular la distancia a, ¿no? Entonces, vamos a graficar con los datos que tenemos conocidos. En este caso, nos dice que tiene foco en el punto 3,0. Entonces, en el plano cartesiano, 3 en x, 0 en y. Entonces, este vendría a ser el foco de la parábola. Ese es el foco. Voy a ponerlo con una letra F, que representa al foco.
Directriz me dice que en x menos 3. Quiere decir que va a ser perpendicular al eje de las x, pero en menos 3. Eje de las x, menos 3. Entonces lo que vamos a hacer de manera perpendicular, vamos a trazar una recta. Entonces esa va a ser la directriz de la parábola. Bien, entonces tenemos ahí la directriz y también tenemos el foco. Una vez que hemos trazado los datos que nos han dado en el ejercicio, vemos primeramente, tenemos el foco y aquí tenemos la directriz. ¿No? Esta es la directriz. ¿Qué conocemos de la directriz y el foco? Que entre la directriz y el foco se encuentra el vértice, el punto de convergencia de la parábola, el punto en donde empieza a girar la parábola para retornar. Entonces, yo voy a contar la distancia desde el foco hasta el vértice. Entonces, desde el foco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades tiene. El vértice tendría que estar a la mitad entre la directriz y el foco. Si son 6 unidades, tendría que estar a 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces el vértice está por este punto. Y del vértice a la directriz también tiene que haber 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces hemos encontrado el vértice. El vértice lo voy a representar con una letra V. Entonces, ya puedo sacar datos de lo que es el vértice. Como he podido hallar, y además estamos trabajando en el eje de las X, porque tenemos el vértice, no nos olvidemos que el foco siempre va a estar dentro de la parábola. El vértice es el punto en donde la parábola retorna girando hacia el mismo lado de donde viene, ¿no? Entonces, la directriz siempre va a estar al frente. Entonces, tenemos ya el vértice. Entonces, observando en la gráfica, vemos que el vértice se encuentra en coordenadas, según el plano cartesiano, 0,0. Entonces, vamos a anotarnos que el vértice tiene coordenadas 0,0. Además, sabemos que la distancia desde la directriz hasta el vértice se llama A. Desde el vértice hasta el foco también se llama A. Esta distancia A, como hemos podido contar, mide 1, 2, 3 unidades. Sabemos entonces también que A es igual a 3 unidades. Esos datos me van a ayudar a encontrar lo que es, en este caso, la ecuación de la parábola. En este caso, la ecuación general de la parábola me dice, cuando es paralelo a X, que Y menos K al cuadrado es igual a más menos 4 veces A por X menos H. Esa es la ecuación general de la parábola cuando tiene eje paralelo a X. Habíamos visto que el vértice era en coordenadas 0,0 y A era igual a 3. También debemos conocer que en el vértice las coordenadas, el primer componente es H y el segundo componente es K, ¿no? Y esos valores vamos a reemplazar en la ecuación general y vamos a obtener la ecuación de la parábola. Entonces, reemplazando, vamos a decir, Y menos K, pero K vale 0, al cuadrado es igual. Ahora aquí, ¿qué signo tomamos? Nosotros habíamos visto en la gráfica que la directriz estaba
al frente, el foco estaba por este lugar y el vértice estaba por el centro. Entonces la parábola se iba a abrir más o menos en este sentido. Entonces, si se abre, hemos dicho, hacia la derecha, lleva signo positivo. Entonces, vamos a anotarle signo más, aunque se sobreentiende. Pero por ser el primer caso, vamos a poner signo más. 4 veces A, pero A vale 3. Multiplicado por X menos H, pero H vale 0. Ahora desarrollamos la ecuación. Y menos 0 es Y. Y al cuadrado vendría a ser aquí. Esta es igual. 4 por 3 se hace 12. X menos 0 se hace X. Entonces, 12 por X va a ser 12X. Ahí tenemos la ecuación. Esta sería la ecuación de la parábola. Ahora, ¿cómo graficamos la parábola? Vamos al plano cartesiano. Para graficar la parábola, debemos tomar en cuenta lo que es el vértice. El vértice ya habíamos hallado que se encuentra en 0,0. Esta distancia A, que es de la directriz al vértice y del vértice al foco, es muy importante, porque con esa distancia A vamos a poder hallar el lado recto. Habíamos visto que esa distancia A es igual a 3 unidades. Por tanto, quiere decir que el lado recto, habíamos dicho que el lado recto es igual a 4 veces A. Pero A vale, en este caso, A vale 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar 4 por 3, se hacen 12. En total va a ser 12 unidades. El lado recto va a tener 12 unidades. Y el foco se encuentra al centro. Eso quiere decir que debo contar hacia arriba y hacia abajo del foco 6 unidades, la mitad de 12. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a estar uno de los puntos donde termina el lado recto y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el otro. Entonces, voy a yo trazar el lado recto. Voy a unir esos dos puntos para que nos demos cuenta cuál es el lado recto. Uniendo entonces esos puntos, he obtenido el lado recto. ¿Para qué es importante el lado recto? Nos está dando qué tan ancho va a ser la abertura de la parábola. Entonces, aproximadamente del vértice va a venir en este sentido y se va a abrir así. Y también en este otro sentido hacia el otro punto y se va a abrir así. Esta sería la gráfica de la parábola. Entonces, la parábola es positiva porque se abre hacia la derecha. Además, este es el lado recto, que en total tiene 12 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donde el foco siempre está al centro. Además, la distancia A es 3 unidades. Y entre el vértice y el foco hay 3. También tiene que haber entre el vértice y la directriz 3 unidades de distancia. De esta forma hemos graficado lo que es la parábola. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen hallar la ecuación de la parábola que tiene foco en el punto 1,2 y directriz x igual a 7. Entonces, igual que en el anterior ejemplo, vamos a hallar esos puntos en el plano cartesiano y posterior a eso vamos a deducir lo que es el vértice y la distancia a que es necesaria para encontrar la ecuación de la parábola. Entonces, decimos, foco en el punto 1,2, 1 en X, 2 en Y. Este vendría a ser el foco, ¿no? Entonces, es el foco. Ahora, directriz X igual a 7. Quiere decir que en el punto 7 va a pasar la directriz de manera perpendicular al eje X.
Entonces, en este caso, en 7 voy a trazar lo que es la directriz. Además que me dice que X es igual a 7, por eso en el eje X estoy trazando de manera perpendicular lo que es la directriz. Entonces, como ya observamos, tenemos el foco, tenemos la directriz. Sabemos que entre el foco y la directriz, al centro se encuentra el vértice. Por lo tanto, vamos a proceder a contar cuántas unidades hay, en este caso, del foco hasta la directriz. Entonces, desde el foco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Quiere decir que a la mitad de 6 va a estar lo que es el vértice. 1, 2, 3. Vendría a ser el vértice de la parábola. 1, 2, 3 también hasta la directriz. Entonces, hemos visto que la distancia A desde el foco hasta el vértice es 3 unidades y del vértice a la directriz también van a ser 3 unidades. Entonces, podemos decir que la distancia A es igual a 3 unidades. Ahora, las coordenadas del vértice, viendo en el plano cartesiano, vamos a ver que es 4 en X y 2 en Y. El vértice se encontraría en coordenadas 4,2. Además, podemos rápidamente también realizar la gráfica y después vamos a hallar la ecuación. Entonces, sabemos que el lado recto de la parábola pasa justamente por donde está el foco. Además, es igual a 4 veces A. Entonces, decimos que el lado recto es igual a 4 veces A. Si A vale 3, entonces sería igual a 4 por 3, lo que viene a ser 12 unidades. Entonces, desde el foco vamos a contar, ¿no? A la mitad de 12 es 6. Entonces, desde el foco 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo. Entonces, contando, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vendría a ser un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este vendría a ser otro de los puntos por donde la parábola va a pasar. Voy a trazar para que se note el lado recto. En este caso, el lado recto, para que sea notorio, lo voy a hacer con un color verde, para que podamos verlo más detenidamente. Entonces, el lado recto tenemos de la siguiente forma. Aquí está el lado recto. ¿Ya? El foco, no se olviden que es la mitad del lado recto, ¿no? Ahí tenemos el lado recto. Lo voy a poner simbolizado con las letras LR, quiere decir lado recto. Y ya puedo hacer rápidamente la gráfica. La gráfica, en este caso, el vértice es el punto por donde la parábola va a converger. Entonces, más o menos vendría a ser así la parábola, ¿no? Ahí tenemos la parábola. Entonces, hemos hecho su gráfica, ahora lo que nos resta es calcular su ecuación. Sabemos que A es igual a 3 unidades y el vértice es igual a las coordenadas 4,2. Del vértice sabemos que el primer componente es H y el segundo es K. Además, que la ecuación en este caso de la parábola nos dice que Y menos K al cuadrado es igual a más menos 4 veces A por X menos H. Entonces, esta es la ecuación general de la parábola. Y si nosotros hemos visto la gráfica, se abría hacia el lado izquierdo. Por tanto, vamos a tomar con signo negativo. Entonces, reemplazando los datos, vendría de la siguiente forma. Sería Y menos
k, pero k vale 2 al cuadrado es igual a menos, porque se abre hacia la izquierda, 4 veces a, pero a vale 3, ¿ya? Por x menos h, pero h vale 4. Desarrollando aquí tenemos un binomio cuadrado perfecto. Eso quiere decir que el primero está elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que vendría a ser 4 veces y, más el segundo elevado al cuadrado, que viene a ser 4. Eso es igual a 4 por 3 menos 12 por x menos 4. Seguimos desarrollando. Voy a copiar y al cuadrado menos 4 veces y más 4 es igual a, aquí menos por más se hace menos, 12 por x se hace 12x, menos por menos se hace más, y 12 por 4 se hace 48. De aquí vamos a llevar todo al primer miembro y vamos a ordenar de acuerdo al grado del exponente y simplificar los términos semejantes. Entonces tenemos y al cuadrado menos 4 veces y, 12x pasaría como más 12x, ¿ya? Nos quedaría más 4, 48 pasa como menos 48, todo igual a 0. Reduciendo términos semejantes tenemos y al cuadrado menos 4 veces y, 12x no hay con qué sumar, se mantiene más 12x, más 4 menos 48 se va a hacer menos 44 igual a 0. Entonces esta sería la ecuación desarrollada de la parábola. Entonces ahí tenemos su ecuación desarrollada de la parábola y habíamos visto anteriormente lo que es su gráfico.